fotografías, pancartas, flyers, donde hablan de la desaparición de cada uno de sus hijos. Esto nos habla de un problema generalizado en el país, como lo dijo el último informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Esto es la marcha, la quinta marcha nacional por la dignidad, donde mujeres de toda la República han venido para exigir justicia, para exigir sobre todo que busquen y que encuentren a sus hijos. Pueden cortar en pedazos, te pueden desaparecer en ácido, te pueden arrojar al río. Finalmente, la política es desaparecer totalmente a la persona, ¿verdad? Que no quede huella ni de tu presencia aquí. Pero es una política intimidatoria, desde mi punto de vista. Oficialmente, o por lo menos la cifra que maneja el Estado mexicano, es de 27.600 personas desaparecidas, de las cuales el 40% ha desaparecido durante la presente administración. Y por otra parte, un dato que está interesante es hay alrededor de 10.000 cuerpos que no han sido identificados o cadáveres que no han sido identificados, lo cual nos indica que justamente las cifras que se están manejando si no son cifras para nada descabelladas y que incluso podrían quedarse cortas. Si escogemos 20 países que más le preocupen a Amnistía Internacional, México está entre uno de esos 20 países de 160 de los cuales se hizo este informe. La Fiscalía General del Estado afirma que Jalisco se posiciona en cuarto lugar nacional con más desaparecidos. Pero académicos y asociaciones civiles aseguran que nuestro estado se encuentra en segundo lugar, solo por debajo de Tamaulipas. El investigador de la Universidad de Guadalajara, Darwin Franco, reveló que de los 125 municipios jaliscienses, en 108 se han registrado casos de desaparición. Y mientras tanto, la Fiscalía reporta haber encontrado vivas a 6.843 personas desde el año 2012 a enero del 2016, es decir, entre 4 y 5 al día. Cuando las personas llegan y denuncian, se les da la orientación adecuada precisamente para hacerles saber la circunstancia de que se va a realizar la búsqueda. Una vez que nosotros tenemos el éxito en la localización, que todos los días estamos localizando gente, obviamente están muchas investigaciones en proceso de investigación, un área conformada aquí en la zona metropolitana y obviamente se acaba de abrir otra agencia del Ministerio Público especializada en la búsqueda de desaparecidos en Puerto Vallarta. Y en cada uno de los municipios, cualquier ministerio público, estamos obligados a recibir una denuncia, a darle la atención, a seguir los protocolos que tenemos aquí en Jalisco. Según datos de la Fiscalía vía Transparencia, desde 2012 a enero de 2016 se hallaron a 400 personas muertas. Una de las principales responsabilidades del Instituto de Ciencias Forenses, crucial para la búsqueda de un desaparecido, es aplicar la prueba de ADN a todos los cuerpos localizados, junto, claro está, a su correspondiente registro fotográfico. La Fiscalía nos pide que sistemáticamente hagamos, sobre todo el ADN, ¿no? Siempre estamos, a todos los cuerpos que encontramos se les hace el ADN. Y se registra y se toma la foto correspondiente. Tenemos ya cremados en cenizas, tenemos las cenizas aproximadamente 500. Que nadie no se ha podido identificar. En los refrigeradores del instituto tenemos 130. Sí, y tenemos NN, así es. En Lagos de Moreno tenemos 16. En
En Ocotlán tenemos 8. En Vallarta también tenemos 16, o sea, tenemos aquellos espacios completos del cuerpo. El 95% de las personas que tenemos aquí como NN, no nombre, no identificable, o no reconocido por los familiares, porque puede haber familias y sin embargo no vienen y lo identifican y se lo llevan y lo reclaman, ¿no? Son hombres. El 96% de este tipo de situaciones son hombres. La edad varía entre 25 y hasta 51 años de edad. Y es una de las primeras cosas que les exigimos desde que se inició Fundej. Que todo el mundo tenga su ADN y que todo el mundo tenga su copia de ese resultado. El artículo 21, que está prohibido las incineraciones y que en el 2014 se hicieron incineraciones aquí en Jalisco de más de 200 cuerpos y no se nos dijo nada. Con eso tumbaron todas las esperanzas de muchas de nosotros. Cuando un ser querido desaparece sin explicación ni rastro, la familia entra a un tortuoso calvario de búsqueda, sin saber cuándo va a terminar y a dónde va a conducir. Por ello mismo, es importante saber lo que dice el artículo 146 del Código Civil Jalisciense. Al haber transcurrido 3 años desde la declaración de ausencia, el juez podrá declarar la presunción de muerte, pero si se trata de un secuestro, bastarán 3 meses. Yo empecé con el asunto ante los juzgados a promover un juicio para declaración de ausencia, que es lo que la ley me dicta. Para poder pedir las cosas, los bienes en su caso, y pedir la potestad de mis hijos, que es lo que la ley me exige, para tener la patria potestad de ellos, y aparte pues reclamar los bienes para posteriormente hacer otro juicio que me iba a llevar un par de años más para una presunción de muerte. Con esa resolución que decreta la presunción de muerte, los familiares interesados, llámense posible, en este caso la vamos a llamar viuda, ¿verdad? Ella va con el acta de defunción porque va a solicitar al registro civil con esa resolución judicial que se expida precisamente por esa declaratoria el acta de defunción. Y con el acta de defunción va a poder hacer el trámite de seguridad social para el otorgamiento de una pensión de viudez, para el otorgamiento de unas pensiones de orfandad, según sea el caso. Esta es una situación de excepción que no es imputable a los familiares y es de justicia social para ellos. ¿Por qué? Porque si este señor reunía los requisitos de semanas de cotización previamente reconocidas, es decir, la ley me hablaba mínimo de 500, la ley del Seguro Social del 73. Si ya tenía 1000 o 1500, sí, pero pues entre el tiempo en que fue dado de baja y entre el tiempo en que realizaron todos los trámites para obtener la presunción de muerte, pues a lo mejor ya se acabó la conservación de derechos. ¿Hay un plazo? Sí, es una cuarta parte del tiempo cotizado. El director expide un acta de declaratoria de muerte con la anotación por medio de la orden del juez. Toda vez que ya se hace la anotación, nosotros solicitamos se sea efectivo el seguro. En este caso, al hacer el trámite en el IMSS, nos manifestaron que ellas ocupaban el acta de defunción específicamente. Entonces nosotros les aclaramos que el juez ordena la anotación de la declaratoria de muerte.
Y lo procedente por justicia social sería que sí les otorgaran la pensión que en derecho corresponda. Otro apoyo que mucha gente desconoce es el que establece la Ley General de Víctimas, que obliga al Estado a brindar asistencia, protección y justicia, así como un pago de reparación de daños, con un fondo de más de 1.500 millones de pesos, del que muy pocos, por cierto, se han beneficiado. Y es que para recibir esa indemnización, los afectados deben estar en el Registro Nacional de Víctimas, uno entre muchos requisitos. Que mucha gente desconoce que tiene una comisión ejecutiva a la que puede recurrir, una comisión de atención a víctimas que tiene la obligación jurídica y de todos los aspectos de apoyarla en todo su peregrinar, de apoyarla con recursos para gastos, de apoyarla con información jurídica y con representación jurídica. Cuando yo acudo a Províctima, Províctima me respalda con un escrito ante Infonavit, pidiéndoles que me apoyaran y que me protegieran hasta cierta forma la vivienda. ¿Cuántos niños que se quedaron sin papás ya no pueden ir a la escuela? No pueden ir a las guarderías. ¿Cuánta gente se queda sin sus casas? Porque no esté el abogado atrás exigiendo a las instancias como al Infonavit, presentando, mire, aquí está una averiguación previa de que fulanito de tal está desaparecido, por lo tanto no se les puede despojar de su vivienda. No lo hay. Dentro de este proceso yo estuve sometiéndome a negativas de resoluciones en juzgado porque no era el plazo, que no alcanzábamos todavía, no se cumplía. El artículo 51 de la Ley Infonavit asegura los créditos hipotecarios en casos de incapacidad total o muerte, liberando así al trabajador o a sus beneficiarios de la obligación de seguir pagando la deuda. En circunstancias normales, se debe seguir un trámite que se lleva de 20 días a un mes. Pero cuando se trata de un fenómeno como el de los desaparecidos, el trámite se empantana. El Infonavit fue el que manifestó que ocupaba el acta de función y no aceptaban lo que era la declaratoria de muerte, cuando es un trámite, bueno, que no, pues casi nadie lo ha demandado, menos en el estado de Jalisco, y la verdad pues sí hay bastantes personas secuestradas. No reconocían el acta que nosotros le estábamos acompañando. Entonces tenían que girarse oficios entre ellos, comunicados, para hacer las aclaraciones que esa era la que legalmente procede, ¿verdad? Para que ese derecho pueda ser materialmente viable, hay que dar las herramientas dentro de la propia legislación, el camino para que pueda ser exigible, ¿sí? Y en muchas ocasiones solo hablan de derechos, pero no dicen cómo se pueden materializar esos derechos. Yo entiendo perfectamente la problemática que me está planteando, pero el problema es cómo se va a solucionar en caso de que se accediera a esas prestaciones de manera laxa. Según el Código Civil Federal, habrán de transcurrir 6 años desde la declaración de ausencia para que el juez declare la presunción de muerte. Sin embargo, mientras los familiares esperan para reclamar sus derechos, estos pueden perderse debido al tiempo transcurrido. Pero de acceder a esa pretensión tal cual como usted me lo plantea, pues se vendrían una avalancha de situaciones. ¿Pero es que es real? Que tendrían un impacto económico muy fuerte. Para poder materializar esas pretensiones tal cual, en ese sentido tan amplio, tendría que cuidarse mucho el aspecto financiero. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque si no, simple y sencillamente, no se podría seguir dando esa cobertura. A partir de que tú tienes un acta de presunción de muerte, tú puedes, ya me la dieron el año pasado, pero hay que inscribir esa sentencia, porque esto es una sentencia que se da en el acta de ante registro civil, ordenado por el juez. Necesitamos pedir que inscriban en su acta de él como ya presunto muerto.
Cuando la pareja de un desaparecido intenta reclamar la pensión de viudez con la presunción de muerte emitida por un juez y que debería tener el mismo valor de un acta de defunción, tanto el Seguro Social como Infonavit no las aceptan. Un verdadero nudo gordiano que las leyes no contemplan y que el gobierno mexicano debe resolver. No obstante, en el Registro Civil del Estado de Jalisco, su director, Roberto Delgadillo, aseguró que hasta el momento la dependencia no ha emitido ningún acta de defunción a partir de una presunción de muerte. No aceptó dar más detalles sobre el tema. El seguro no me hacía válida esa cancelación porque no había un acta de defunción. Entonces, y nadie conocía el proceso de la presunción de muerte o la declaratoria de ausencia. Aun cuando a mí se me dictaminó la declaratoria de ausencia en su momento, el banco no me quiso cancelar la hipoteca, tampoco le estoy pidiendo el reembolso de su afore de mi esposo ante el seguro, ante el IMSS, y el IMSS también me dio una negativa porque para ellos yo ya terminé mi plazo, el plazo para pedirme ¿cómo se llama? Conservación de derechos. Es contradictorio. Yo pido ahora que me apoye el IMSS. Uno de los enunciados que propone la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares establece que los familiares pueden solicitar a la autoridad judicial la emisión de una declaratoria especial de ausencia que reconozca las características particulares de una desaparición y otorgue las medidas para asegurar la protección de la familia. Si bien el crimen de las desapariciones estalló a tal grado que ha impactado a personas de cualquier sector social y a todos los niveles socioeconómicos, lo cierto es que hay un número grande de víctimas que son de escasos recursos y que además deben enfrentar a un sistema que ampara y defiende sus derechos únicamente en el papel. Hay que pagar honorarios, interminables visitas a oficinas e instituciones, solo para toparse con una negativa tras otra, con nuevos requisitos y nuevos trámites. Simplemente para que un juez emita la resolución de presunción de muerte, se deben publicar costosos edictos en periódicos locales, amén de los plazos y exigencias burocráticas. A la fecha, aún yo presenté el acta de presunción de muerte en octubre del año pasado y todavía no me dan la suspensión ni la cancelación de la hipoteca. Definitiva. Pareciera que todo es una simulación, pese a la grandilocuencia de la Ley General de Víctimas, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales. En la práctica, nos encontramos con voces que persisten en su reclamo de justicia y, sobre todo, de apoyo para las familias. Y el IMSS me dijo, no te voy a pagar, o sea, tú ya puedes retirar el afore, pero yo no estoy de acuerdo con esa resolución. Yo quisiera ese apoyo ante el IMSS, que analicen este caso, que realmente yo me sujeté a los términos que te manda la ley. En ese tiempo no estaba esa jurisprudencia. Se redujo el plazo para que nos dieran la presunción de muerte, pero pues no acepto que no me den esa pensión para que me corresponde y que les corresponde a mis hijos por estudios. Aún las personas de las dependencias con las que yo he estado acudiendo, nadie tiene conocimiento de esa acta. ¿Dices que la tuya fue el primer caso? Es el segundo caso de Tlajomulco, el número de acta 2, que de hecho me comentó la del registro civil que el primer caso se llevó 10 años la señora para que le dieran ese escrito. Cuando ahora ya hay una jurisprudencia que nos dice que pasando 6 meses ya pueden promover la presunción de muerte. Aunque el Consejo Técnico del IMSS puede determinar de manera discrecional si se otorgan o no cierto tipo de prestaciones, lo cierto es que el Estado mexicano enfrenta un problema de gran envergadura, debido a los miles de desaparecidos que bien podrían exigir el pago de sus derechos sociales, pues de retribuirse todos y cada uno de ellos sería sencillamente insostenible. Entonces, ¿cuál es el panorama que se avecina? Pues no hay que perder de vista el equilibrio financiero
de las instituciones de seguridad social. ¿Se les vendría al mundo encima? Claro, pues imagínense, nada más si esto se pone muy facilito, ¿verdad? Es decir, pues ya como obviando plazos, por ejemplo, con la diferencia de plazos en la legislación civil y estatal. ¿Pero la justicia social dónde está? Bueno, el problema es que para poder financiar todo este tipo de proyectos, de prestaciones, se ocupa dinero y los recursos no son ilimitados. El juez dicta una sentencia donde se llevó un trámite legal y solicita que se haga la inscripción de la declaratoria de muerte, que pues es lo mismo, es un acta de función, pero como tal no se dice acta de función y no la aceptan en el seguro. Duramos 6 meses para hacer ese trámite. Y de hecho todas las que recibían el trámite, inclusive el director nos comentó que jamás habían tenido un trámite de esta naturaleza. Entonces prácticamente nadie sabe qué hacer. Prácticamente nadie sabe qué hacer. Son muchas vueltas, muchas trabas, mucha investigación, y finalmente pues no debe de ser. Yo de trámite tengo ya como 3 años. Y se supone que la ley, el decreto que entró era para beneficiarlos, se saltaran ya la presunción de ausencia y directamente a la declaratoria de muerte. Como lo dice Perseo Quiroz, director de la Oficina de Amnistía Internacional en México, se debe atender de manera ideal las afectaciones que genera la desaparición de personas. De ahí la petición de quienes padecen no solo el dolor de ser víctimas de un crimen de lesa humanidad, sino de la impotencia de contar con una autoridad omisa, poco preparada e insensible. También necesitamos que las autoridades pues aceleren los procesos legales para que los beneficios de estas personas desaparecidas lleguen a las familias. En el caso de mi hermano no tenía hijos, pero vive su padre. Pero quienes dejaron hijos pequeños, y tienen que alimentarlos, educarlos, vestirlos, cuando pueden acceder quizás a una pensión, a las afores que no se pueden recuperar. Que hay derechos sociales que son inexigibles. ¿Por qué? Porque aunque está previsto como un derecho, simplemente en la propia ley no se materializa la forma en que se puede acceder a ese derecho. Pongo un ejemplo, todos tenemos derecho al trabajo, pero ¿puedo yo obligar a alguna persona a que me dé trabajo si no quiere? En este proceso la vida sigue, todo sigue costando y por eso es que yo quiero pelear por algo que a mi esposo también le costó la vida. Les comento a las familias que están pasando esto que sí hay manera de poder llegar hasta el final. Llevo en este asunto 4 años ya. Llevo 4 años que han sido de mucho desgaste emocional, principalmente mental, porque en ese tiempo se te vienen pues todas las cargas económicas de sostener una familia, pues realmente de tener miedos también a la vida, a los hijos. Pero sobre todo, pues saber que Dios siempre ha estado conmigo. Bueno, una de las cosas que notamos aquí en esta 5ª marcha de movilización de madres por desaparecidos es justamente que pues gritan que no es cierto que se han encontrado algunos. Aquí están pidiendo, como siempre, justicia y como siempre que las autoridades hagan su trabajo. Son más de los 27,000, que es la cifra oficial, y ellos lo confirman. Aquí hay más de 20 organizaciones civiles de madres que ya se han conformado en todo el país. Y esto es un dolor que se está esparciendo. Esto es como un grito, es como el llanto de todas las mujeres de México. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.